Muy bien, bueno, le voy a invitar a que venga por favor al libro de Lucas. Hemos estado estudiando el libro de Lucas, comenzamos hace 15 días una serie de este evangelio y el libro de Lucas pues es uno de los 4 evangelios que hay en la palabra del Señor. Como hablábamos hace 15 días, pues cada uno de los diferentes libros que fueron escritos, me refiero a los evangelios como tal, tienen un enfoque en particular. Y con respecto al libro de Lucas hay algo bien interesante que nosotros tenemos que aprender o recordar. Y es que Lucas y el libro de los Hechos forman un solo bloque. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos esto presente? Porque cuando se mira la totalidad de este libro como un conjunto, es decir, Lucas Hechos, este bloque representa aproximadamente el 27% del material que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Es decir, es bastante contenido, es más de la 1/4 parte. Y Lucas propiamente es el único evangelio que vamos a ver donde se nos cuenta desde el inicio de la vida de Jesús hasta los principios de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que fue constituida en ese momento, la iglesia que llamamos emergente, la iglesia incipiente que se comenzó a desarrollar en ese momento, que tenía diferentes características. Dentro de ellas es que era una iglesia mixta, era una iglesia inclusiva, y por mixta me refiero a los diferentes pueblos que había. Si nosotros recordamos el cristianismo como tal, pues es una religión que emerge del judaísmo y es un solo bloque. Cristo no vino a crear una religión nueva. Cristo vino, como hemos visto y vamos a ver un poco más en detalle los orígenes, Cristo vino a cumplir un pacto que el Señor había comunicado siglos antes a Abraham, lo había ratificado en Moisés y a través de los profetas más adelante. Dios también había hablado de cómo Él iba a abrir una nueva, vamos a llamarle, era dentro de la espiritualidad de la humanidad. El judaísmo como tal pues estuvo circunscrito, era algo exclusivo a un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel, que si lo recordamos, pues Israel viene a nacer de un hombre llamado Jacob, el cual a su vez era hijo de Isaac y de Abraham. Todos estos hombres estaban dentro de ese pacto que Dios había comunicado. Dios le daba continuidad al pacto. Repita conmigo: continuidad. Dios es un Dios que le da continuidad a las cosas, en cada generación y en nuestra vida también. Él se involucra y en momentos específicos Él viene y nos recuerda lo que ha dicho de nosotros, quién es Dios, cómo se supone que nosotros respondamos a ese pacto que Él ha entregado. Entonces Dios toma a este hombre Abraham, luego ese pacto lo continúa a través de Isaac y al llegar a Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob y de aquí es de donde nace esta nación que se llama Israel. Después de Israel, el Señor en los profetas nos habla a través de Jeremías que Él iba a escribir, Él iba a hacer un nuevo pacto a posteriori. Y ese pacto es el que Cristo iba a venir a establecer. Y cuando Cristo viene a la tierra, entonces Él dice lo siguiente: yo no vine a abolir, sino a cumplir. Y la pregunta que emerge de esto es, bueno, ¿a cumplir qué? A cumplir el pacto que Dios había entregado siglos antes. Las promesas que el Señor pues había dicho a través de los patriarcas y de las personas a las cuales Él les había comunicado esto. Entonces Lucas Hechos como tal tenemos que verlo como un bloque. En la historia aprendemos que hubo una razón por la cual fueron separados uno del otro. Y si usted quiere aprender más de eso puede verlo en nuestro canal de YouTube, la serie que está ahí de la primera entrega, Lucas Hechos, ahí lo va a poder observar. Pero entonces decíamos que cada evangelio tiene un enfoque o un alcance. Mateo puntualmente, cuando lo vemos, Mateo le está escribiendo a judíos. Si usted revisa la manera en la cual él se refiere, la nomenclatura, las palabras, las frases, nos damos cuenta que él utiliza mucho lenguaje del Antiguo Testamento, frases prácticamente calcadas del Antiguo Pacto, porque él se estaba comunicando con una audiencia que él conocía, que él sabía cómo se referían ellos a cada una de estas verdades. En el caso de Marcos, él escribe primariamente a gentiles y Marcos tiene un enfoque en el poder de Dios. Por eso lo vemos como Marcos, a diferencia de los demás evangelios, él se enfoca mucho en los milagros, en las liberaciones, en cómo el Señor sanaba, liberaba, sacaba fuera demonios. Y aunque tenemos una proporción de esto en cada uno de los evangelios, también en el caso de Marcos es mayor.
En el caso de Juan, él destaca a Cristo como el Verbo encarnado. Él dice que vimos al unigénito Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Él presenta a Cristo de maneras totalmente diferentes. Y en el caso de Lucas, Lucas lo que hace básicamente es hacer una compilación histórica. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque Lucas no fue un testigo presencial de Cristo, a diferencia tal vez de Mateo. Mateo fue un discípulo que caminó junto con el Señor y él lo vio hacer cosas de primera entrada. Fue uno de los judíos que estuvo caminando con el Dios Todopoderoso. ¡Qué privilegio! Él tuvo esto. El caso de Lucas, Dios lo usó de una manera muy especial. Y es que sin haber sido un testigo presencial, Dios lo utilizó para él poder hacer un registro de los eventos de las personas que sí estuvieron de primera mano allí con el Señor. Gente fidedigna, dice que gente que le servía a Dios. Entonces Lucas no solamente él escribe mostrándonos el registro histórico de las cosas, sino que también él tiene un énfasis particular. Y es hablarle a un hombre llamado, entendemos que es un hombre, hay versiones que dicen que puede ser que Teófilo significa el conjunto de la cristiandad. Sin embargo, por la manera en la cual él se refiere al mismo y también por el rol de Lucas era un médico, entendemos que ellos tenían una relación especial y se percibe a este personaje Teófilo como una persona que no era del pueblo judío por su nombre y por otras características, pero que estaba acercándose a la fe cristiana, a esta iglesia emergente que en ese momento pues era algo totalmente nuevo. Nosotros ya de este lado de la cruz hemos visto el cristianismo evolucionar, desplazarse hacia diferentes naciones, crecer, tener sus aciertos y desaciertos, pero es algo conocido. Basta con que nosotros tenemos el beneficio de tener Google. Escribamos en Google cristianismo y vamos a ver desde la historia sus orígenes, sus exponentes y todo lo que ha acontecido. Pero para las personas que estaban en ese tiempo y para la audiencia que Lucas escribía como este Teófilo, había muchas preguntas que podían venir a sus mentes. Primero que todo, ¿cómo es que esta fe, que inicialmente había sido exclusiva, ahora se abría a algo que era... se abría a las demás etnias, a la comunidad internacional, a lo que ellos llaman los gentiles? ¿Realmente podían formar parte otras personas que no fueran judías del pueblo de Dios? Y si este Jesús realmente era el Mesías, ¿cómo es que muere en un madero? No tenía apariencia este fin, entre comillas, para algunos que tal vez no lo vieron de primera mano, de que este hombre fuera el Hijo de Dios, de que fuera el Mesías, de que fuera verdaderamente la promesa que el Señor había entregado. ¿Cómo puede ser un hombre crucificado el eje del plan de Dios? Y si nos ponemos a pensar nosotros como teófilos en el primer siglo de la iglesia, pues eran cosas claramente que podían venir a moverle el piso a personas que estaban pues acercándose a este movimiento de la iglesia primitiva. Además, había tensiones entre estas personas y el pueblo israelita. Habían judíos que sí entendían que la comunidad internacional pues estaba siendo integrada a esta fe, pero habían otros que no. Y esto lo podemos ver muy claramente en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cómo Pedro y otro apóstol tienen en su momento una discusión al respecto de esto. Habían unos que eran celosos de que los gentiles estuvieran acercándose y conociendo de Dios. Ellos querían que fuese algo exclusivo y se mantuviera así. Y la palabra de Dios habla de eso. Nos dice que Dios iba a despertar al pueblo de Israel a celos con un pueblo que inicialmente no era pueblo. Entonces, como nos damos cuenta, en este movimiento incipiente, pues había muchas preguntas y diferentes bloques con posturas totalmente diferentes que podían hacer que alguna persona que estaba creciendo en las cosas del Señor, pues tal vez se confundiera. Entonces, el enfoque que tiene Lucas a la hora de escribir es para mostrarle a estas personas como un Teófilo en aquellos días y para nosotros hoy también, qué es la verdad de Dios. Entonces, él va a tomar mucho tiempo para explicarnos pues cosas específicas. Él se va a encargar de hablarnos de quién es Jesús, de sus orígenes. Nos va a hablar también del ministerio, nos va a hablar de cómo se desarrolló esta primer camada de discípulos
Y también Lucas no solamente se va a quedar circunscrito a la comunidad de judíos, sino que él va a hablar de otros grupos que estaban siendo tal vez excluidos, y él va a mostrar cómo el Señor, pues el evangelio sí es inclusivo. El evangelio llama a cualquier persona de cualquier raza, de cualquier pueblo, sin importar su pecado, a venir al Señor. Es un evangelio inclusivo, pero con lo que sí es exclusivo es con el pecado. Él nos llama a nosotros a acercarnos al Señor y nos dice: yo te perdono, vete y no peques más. Esa es la manera en la cual Dios aborda las diferentes cosas que nosotros tenemos y como iglesia tenemos que tener presente. Entonces vemos que Lucas escribe por esta razón. Como decíamos, Lucas es un médico. La audiencia a la cual él escribe no es exclusivamente judía, sino que incluye tanto judíos como gente de otras nacionalidades. Y él escribe, su propósito primariamente es para poder afirmar en la fe a esta persona y a las personas que después iban a escuchar, que califican con las características de este Teófilo, en esas características que hablábamos antes, ¿verdad? Del movimiento y del tiempo en el cual ellos estaban, que podía esto, pues, moverle los pies, como diríamos nosotros, ¿verdad? Bien. Hoy nos corresponde ver del capítulo 1, la sección que está del versículo 26 al 38, así que le voy a invitar a que busque su Biblia y vamos a leer la palabra. Vamos a trabajar en esta sección el día de hoy. Hace 8 días estuvimos revisando del versículo 1 al 25, y el capítulo 1 del Evangelio de Lucas es el más extenso, tiene más de 60 versículos y tiene una fuerte carga de enseñanza cada una de las partes. Así que vamos a trabajarlo por secciones. Solamente el capítulo 1 tiene bastante contenido y es como el punto de partida, como decir, el zarpe del barco que dirige todo el libro de Lucas. Así que vamos a prestarle tiempo al capítulo 1, vamos a desmenuzarlo parte por parte, y como decíamos, hoy nos vamos a enfocar en los versículos 26 al 38, los cuales vamos a leer. Estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea, para los que quieren seguir punto a punto lo que se está leyendo. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba: ¿qué clase de saludo es este? El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido su hijo en su vejez, y ya está en su sexto mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, este es un relato pues maravilloso, porque nos muestra el contexto en el cual el Maestro, nuestro amado Salvador Jesucristo, fue traído a la tierra a través de esta jovencita, la cual vamos a ver hoy las características tan espectaculares que ella tiene, su humanidad también, y nos deja ver cómo Dios trabaja de maneras totalmente misteriosas. Dios, siempre que va a hacer algo con una persona o tiene una intención particular por hacer algo, muchas veces usted se va a dar cuenta que Él es bien original, porque Dios tiene la costumbre, y siempre lo hace así, de llevarse la gloria en todo lo que hace. Y muchas veces nosotros pues pasamos situaciones en las cuales tal vez tenemos una respuesta ya dibujada en nuestra mente y decimos: Dios, hágalo de esta manera, o yo quisiera que las cosas pasen así, o en la línea natural de la vida las cosas tienen que darse de esta manera. Sin embargo, Dios nos interpela con una idea totalmente original.
Dios tiene esa bendita virtud de hacer las cosas diferentes, y cuando las hace así es cuando nosotros pues verdaderamente al paso del tiempo podemos decir verdaderamente que Dios sabe cómo hacer las cosas, y eso nos lleva a glorificar su nombre, a alabarlo y decirle gracias Señor, porque yo no lo hubiera podido haber hecho mejor, nadie podía haberlo hecho mejor, tú eres sabio y tú sabes por qué haces así las cosas. Y en el caso de su nacimiento, del nacimiento del Hijo de Dios, pues no es la excepción. La Biblia registra muchos nacimientos sobrenaturales. Si nosotros nos ponemos a pensar, pues está el nacimiento de Isaac a través de Abraham y Sara, un nacimiento de un par de ancianos como el de Elizabeth que vimos hace 15 días también. Zacarías y Elizabeth ya estaban pues adultos, y tras de eso Elizabeth era estéril. Y Dios viene y responde esta oración. Y en la historia ha habido nacimientos bien particulares, sobrenaturales, gente que ha dado a luz quintillizos, sextillizos. Pero el caso de este nacimiento es particularmente sobrenatural, y es que pues María no había tenido una interacción con un hombre. Es directamente el Señor, dice que su sombra la va a cubrir y que por el poder del Altísimo ella va a quedar encinta. Y nos hace pensar esa sombra que la va a cubrir como cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 1 se movía sobre la faz de las aguas y trajo vida y comenzó a ordenar todo el caos que había en ese momento. Y verdaderamente es algo que llama la atención, cómo Dios tiene un poder sobrenatural. Tenemos que tener siempre presente esa característica de nuestro Dios, que Dios es sobrenatural. A veces nosotros queremos circunscribir a Dios a lo natural de las cosas, pero Él es así, Él es sobrenatural, Él gobierna sobre todo, y nosotros tenemos que tener fe para creer en que el Señor puede cambiar los escenarios, puede hacer algo nuevo, abrir sendas donde no las hay, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, nos ama y Él es pues espectacular en lo que hace. Decíamos que hace 15 días hablábamos de otro nacimiento sobrenatural, que es el de un embarazo sobrenatural, que era el del caso de Zacarías y Elizabeth, que pues ellos estaban ya adultos y aparece este ángel Gabriel, el mismo que aparece a María para hablarle del nacimiento de Jesús, y les da este comunicado. Veíamos cómo Zacarías pues duda del anuncio del Señor y él queda mudo por un tiempo. Este mismo personaje que aparece para darles a ellos este mensaje, Gabriel, es el ángel que le había hablado a Daniel, que veíamos hace algunas semanas en el estudio de Daniel. Es un ángel que está asignado al pueblo de Israel. Él tiene propósitos directos y está adjunto a la nación de Israel. Él se aparece, es un personaje pues importante para darle a conocer a María este anuncio. Y si bien hay similitudes en el hecho de que tenemos a Gabriel apareciendo acá para dar un mensaje a estos dos grupos, por un grupo entiéndase María y por el otro Zacarías y Elizabeth, también hay diferencias. En el caso de Elizabeth, pues Gabriel se aproxima a Zacarías y Zacarías estaba en el templo. Y Zacarías es un hombre, era un sacerdote. En el caso de María, pues es una jovencita, y cuando Gabriel se aparece ella, pues María es procedente de un lugar muy remoto, una aldea, de un pueblo totalmente, casi que sin fama para Israel, muy al norte de la capital. Y él viene a hablarle de lo que el Señor va a hacer y le cuenta todo este plan que el Señor tiene con ella. Y tenemos que ver a María verdaderamente como una joven totalmente especial, pero al mismo tiempo normal, como nosotros. Y es importante que nosotros veamos quién es María. Este es un espacio bien adecuado y bien oportuno para que nosotros veamos lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto de ella. Y lo digo porque hay un contraste entre lo que la Biblia enseña y tal vez el credo católico enseña con respecto a María. Y sin el ánimo de de atacar la fe de otras personas o la doctrina o lo que creen, más sí con la responsabilidad que como hijos de Dios y como pastor tengo de predicar las cosas y enseñarlas. Este es un momento oportuno para entender de dónde nacen tal vez las diferencias de opinión que hay con respecto a María, históricamente hablando y bíblicamente, qué es lo que dice la Escritura. ¿De dónde nace la veneración y la idolatría, la adoración que se hace a esta mujer, a María como tal? La practicaba la iglesia emergente, es decir, los apóstoles, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer.
Bueno, el culto a María nace básicamente en el siglo IV, puntualmente en el año 431 después de Cristo, en algo que se le llama un concilio, el concilio de Éfeso puntualmente. Un concilio pues era una reunión de personas las cuales se reunían para hablar temas de iglesia. Y en este concilio las personas que se reunieron pues básicamente convinieron en darle a María un título, y ese título que le dieron es el de Madre de Dios. Ahora, si nosotros lo pensamos, pues el título de Madre de Dios podría calificar en cierto sentido porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Sin embargo, tenemos que pensar también como le enseñaba uno en la escuela. Bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Al decir Madre de Dios, podríamos pensar que en orden está en un rango que tal vez no es el que debe tener, porque claramente el Señor es el principio de todo, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo lo que ocurre en la tierra se origina a partir de Él, desde la misericordia, la justicia, la bondad, y Él simplemente utiliza personas para establecer sus propósitos. Entonces, a partir de este título que se le entrega a María, que es Madre de Dios, se comenzaron a construir, como establecer un fundamento a través de los siglos, otras enseñanzas que no necesariamente son lo que la palabra de Dios pues nos enseña, ¿verdad? Por ejemplo, se nos habla, hablando del credo mariano, ¿verdad? De cómo ve la Iglesia Católica María, se nos dice, o ellos dicen que María, una de las características que tienen es la Inmaculada Concepción. Ellos creen que María nació sin pecado, y esto lo establecieron en una época bien reciente, en el 1854, un hombre llamado el Papa Pío IX. Él dijo que María, desde que ella nació, pues básicamente ya no tenía pecado, solamente porque iba a ser la madre de Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema con esto que ellos dicen? Suena muy lindo. Aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que tomar una postura bíblica y clara. Es decir, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque ella es la fuente de la verdad. Y es en eso sobre lo cual nosotros nos colocamos, no sobre lo que los hombres digan. Aunque suena muy bonito, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, quiere decir que cada persona, cada ser humano que nace, tenemos algo en común, y eso se llama el pecado original, que es básicamente la cadena de ADN de Adán y Eva está en nosotros. Y ese pecado, como tal, pues es lo que hace que nosotros pequemos constantemente. María era una joven pues espectacular, sin embargo, pues no nació sin pecado. Era una muchacha que, como todos nosotros, compartía esa naturaleza. Otra de las cosas que se enseña al respecto de María, que en el credo católico que no es correcto, es la perpetua virginidad de María. Es decir, ellos piensan que María pues nunca tuvo relaciones con José, que José era tal vez como un tipo de, tal vez no de eunuco, pero que José nunca se acercó a María. Ahora, el problema con esto es que inclusive hubo un monje llamado Jerónimo que él dijo que cuando Jesús nació, que ella no perdió la virginidad ni siquiera con el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, fue como un rayo de luz que pasó a través de una ventana, y esto no tuvo ningún efecto en la virginidad de María, lo cual suena pues claramente extraño, y el problema con esto nuevamente es que la Biblia nos enseña que Jesús tuvo hermanos. Entonces, si Jesús tuvo hermanos, pues básicamente sabemos que José y María, después de que Jesús nació, tuvieron como cualquier matrimonio su intimidad, y de esto nacieron hermanos del Señor. La posición de la Iglesia Católica con esto es que la Biblia puso hermanos, pero que eran primos. Entonces vemos cómo pues hay una distancia entre lo que la palabra de Dios dice y lo que el hombre dice. Y nosotros tenemos que, pues obviamente, adherirnos a lo que la palabra de Dios dicta en todo momento para poder mantenernos como tenemos que estar. Otro de los credos con respecto a María que enseña la Iglesia Católica es la asunción de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos dicen que cuando María murió, ella resucitó y su cuerpo fue llevado al cielo. Estuvo allí. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que no es bíblico, ¿verdad? Esto se le ocurrió a una persona y lo pusieron como tal y quedó allí. Ahora, esto se oficializa puntualmente en el 1950, el Papa Pío XII, él declaró a la Inmaculada y Perpetua Virgen María Madre de Dios, y dijo que después de su paso por la tierra pues fue recibida en cuerpo y alma y gloria, ¿verdad? Y no hay registros de esto, pero tal vez de estos puntos uno de los más
más divergentes con respecto a lo que la palabra de Dios dice es que ellos dicen que María es corredentora. Y a lo que se refieren con esto es que María participa en el proceso de salvación, es decir, que ella está ahí rogando para que la gente se salve y que ella es parte en el proceso. ¿Cuál es la problemática que tenemos con este punto? Bueno, que la palabra de Dios nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que Cristo es suficiente. No necesitamos que ninguna otra persona venga ni a orar por el perdón de nuestros pecados, y no pueden darnos perdón por nuestros pecados. La misericordia de Dios fue tal que Él dio a su Hijo, y la misericordia de Dios es suficiente para que todo aquel que en Él cree, y ese es el punto de partida, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si bien estamos viendo aquí algo que pues tal vez los católicos podríamos decir son culpables de la adoración o la veneración a María, también hay muchos cristianos que son culpables de devaluar su posición. Y ahí nosotros tenemos que tener pues el punto bíblico en esto, es decir, ¿cuál debe ser la postura de un cristiano ante estos temas? Nosotros tenemos que saber que María fue una mujer, como decíamos antes, espectacular. Ella fue una jovencita, como ya vamos a ver verdaderamente quién es María, que mis respetos. Sin embargo, eso no puede llevar a nadie, y se ha visto en grupos cristianos, a devaluar la posición ni los méritos que ella tuvo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que hablar la verdad, y cuando tal vez estemos en una mesa de conversación con alguna persona, un amigo, un conocido, un familiar, y vengan estos temas, es importante que nosotros hablemos con la verdad las cosas. La Biblia nos dice que el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Entonces, este no debe ser un tema para crear discordia, mas sí para traer gente al Señor. Y la manera en la cual lo podemos hacer es mostrando la verdad de las cosas, por encima de las opiniones subjetivas de hombres extrabíblicas. Hablar cuál fue la posición de María. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué dice la Biblia sobre María? Para que nosotros podamos darle la posición que ella debe tener, ¿verdad? Hablemos del origen de María, como decíamos antes, del lugar del cual María viene, pues es un lugar de raíces bien humildes y rurales. Es decir, María no era la jovencita cosmopolita que estaba por allá metida, Paris Hilton, una cosa por el estilo, no. María era una muchachita que del lugar del cual venía era un lugar bien apartado, era un lugar lejano, era un lugar que no tenía buena reputación. También Nazaret como tal no era un lugar que en la opinión de una persona normal y común fuese a ser el pueblo de origen del Mesías. Por varias razones. Nazaret era un lugar en el cual había usualmente guarniciones de soldados y de comerciantes, y Nazaret se sabía que había muchas mujeres de mala reputación. La historia lo cuenta. Entonces, esto quiere decir que esta jovencita vivía en medio de un lugar que era complicado, y que a su edad como tal, ella era virgen, ella se estaba guardando, y más adelante nos vamos a dar cuenta que en la expresión que ella hace, en el salmo que ella eleva, ella tenía bastante contenido bíblico, ella conocía las escrituras, y esto en un tiempo en el cual no había iPhone, no había iPad, no había smartphones, no había tabletas. No había lo que nosotros tenemos hoy. Era más difícil el conocer de Dios. Había que aproximarse, buscar un rollo. No tenía los recursos que nosotros tenemos, pero en medio de esto, esta muchacha se estaba guardando. Era una joven verdaderamente diferente. Adicionalmente, María estaba comprometida en matrimonio. Y María como tal, al estar comprometida, la boda judía constaba de dos partes. Una era el compromiso formal, en el cual ellos aparecía la pareja, hacían un contrato de intercambio, mediaba hasta un sacerdote usualmente en el asunto, y se daba un importe nupcial. Aproximadamente un año después era que la boda ocurría. Entonces, José estaba comprometido con ella también. Ellos estaban en ese periodo en el cual se habían comprometido, pero era un tiempo de espera. Las parejas no tenían relaciones durante ese tiempo hasta que se consumara la boda. Entonces,
José era el que estaba vinculado a la casa de David propiamente. Ellos estaban en ese paréntesis, en ese tiempo, y es justamente en ese momento en el cual aparece el ángel Gabriel. Se estima que María tenía entre 13 y 15 años, y uno podría pensar, ¿cómo es posible que una jovencita tan jovencita se fuese a casar? Y lo que se piensa en las culturas hoy en día. Nosotros hoy más bien le decimos a los muchachos, bueno, primero estudie y luego case, y luego siga estudiando, y luego cuando tenga como 40, cásese y tenga hijos. En esos tiempos era diferente. Dios diseñó el cuerpo para que a esas edades las personas pudieran inclusive comprometerse y no les afectaban nada el desarrollo de ellos como personas, podían seguir haciendo su vida normal. Era algo social y culturalmente normal para ellos. ¿Cuál es el mensaje que le da a Gabriel María? Bueno, en el versículo 28 lo vemos, él viene y le dice lo siguiente, el ángel entró en donde estaba ella y le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, salve, llena eres de gracia. Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver que si bien María pues era una jovencita que Dios había llamado para una labor bien importante, María seguía siendo una joven ordinaria como usted y como yo, una persona normal. ¿Y por qué razón? Esto nos ayuda a entender cómo ella está al mismo nivel que cualquiera de los siervos de Dios y que usted y yo. Porque le dice, salve, llena, eres de gracia. La pregunta aquí es, ¿qué es gracia? Gracia es un regalo, complete la frase, como dicen, inmerecido. Es algo que nosotros no merecemos, es algo que Dios simplemente escoge darle a una persona, no por mérito propio. Entonces, eso no quita el que sea una joven ejemplar. De la misma manera que nosotros podemos ver, pues el gran privilegio que tuvo Moisés de escaminar, de ver a Dios en medio del tabernáculo, de escuchar la voz de Dios, de ver esa presencia del Señor hablándole nítidamente, de estar 40 días en el monte Sinaí escuchando a Dios audiblemente, ver las espaldas de Dios, escribir de puño y letra la Torá una, otra vez, de ver las plagas. Fue un hombre que vio muchas cosas, pero eso no nos puede llevar a nosotros a ponerlo en un punto de venerar o de idolatrar o desarrollar un culto alrededor de él. María como tal, pues no era una mujer sin pecado, era una joven íntegra, era una muchacha que amaba a Dios y que tenía, algo que vamos a ver aquí, algo bien interesante, un corazón de servicio. Y Dios la honra, como decíamos antes, no por sus propios méritos o porque haya hecho algo que lo merezca, sino por el mero hecho de que ha sido escogida para esta demostración de la gracia de Dios, de que el Hijo de Dios venga a la tierra. Veamos la respuesta de María, y aquí es donde esto comienza a verdaderamente mostrarnos la belleza del corazón que ella tenía en su servicio. ¿Cuál es la respuesta de ella? En el versículo 31 la tenemos, dice, vas a quedar encinta, le dice el ángel, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y qué lindo aquí, porque a diferencia de cuando Gabriel se aparece a hablarle a Zacarías, Zacarías duda. Y entonces Gabriel le dice, bueno, por cuanto has dudado vas a quedar mudo por un tiempo. Y Zacarías queda mudo. Y después vamos a ver qué pasa con Zacarías también, cómo responde dentro de 15 días. Pero en el caso de María, María no pregunta por qué, sino cómo. Y aquí es un punto de rescate para nosotros verdaderamente. ¿Cuántas cosas Dios le ha prometido a usted que son imposibles o sobrenaturales? ¿O cuántas situaciones estamos atravesando en las cuales sabemos que solamente a través del Señor, con la gracia suya y con su favor, podemos atravesar? Y a través de esas cosas en las cuales nos encontramos, las preguntas que muchas veces, o la pregunta que emerge de nuestro corazón es ¿por qué, Dios? Y vemos como María, ella no pregunta por qué, ella pregunta cómo. Y en su análisis nos damos cuenta que probablemente por su cabeza pasaron muchas cosas. La pregunta que hace pues es evidente, ¿cómo si nunca he estado con un hombre voy a estar embarazada? Pero también nos deja ver ya de entrada la disposición que esta muchacha tenía. Era una mujer inteligente. ¿Cómo es que ella
inmediatamente se dispone. Estoy seguro que por su cabeza tuvieron que pasar muchas preguntas, no solamente de que por qué razón se iba a dar esto, sino lo que implicaba. Es decir, era una joven, como decíamos antes, pues de aproximadamente 13 o 15 años, y esto, social y culturalmente hablando, iba a tener una respuesta. Es decir, a nivel social iba a haber un estigma de ella, porque no crea usted que todo el mundo se iba a creer el cuento entre comillas, ¿verdad? De que esta jovencita había quedado embarazada por el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Era algo que no era sencillo para María. Ella entendía las implicaciones de esto, y el ángel le da una señal y le dice: mira, tu parienta Elizabeth también está embarazada, ella va a dar un hijo en su vejez. Pero la respuesta de María es espectacular. María le dice el versículo 38, yo soy la sierva del Señor, cumplas en mí lo que has dicho. Esto nos muestra a nosotros cómo verdaderamente pues ella quería servirle al Señor. Y pensemos, pongámonos en la posición de María por un momento. ¿Cómo es que esta muchacha con esa edad sabe que si ella sale ahora a la calle, José se va a enterar? ¿Cómo lo va a tomar José? José, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a tomar sus padres? ¿Cómo lo van a tomar sus familiares, los sacerdotes? El riesgo que eso podía tener. Dios muchas veces trabaja de maneras insospechadas y de formas que nosotros decimos: Dios, pero ¿por qué no se te ocurre esto? Queremos nosotros darle consejos a Dios: Señor, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Es como más lógico, es como más fácil para todos. Pero es que el Señor, cuando tiene un plan, no se trata simplemente de cómo yo me siento en medio de ese plan. Se trata de lo que Él quiere hacer. Y nosotros tenemos esta debilidad de que a veces estamos muy circunscritos a lo que yo quiero y la manera en la cual yo quiero que las cosas se den. Pero Dios no. Dios hace las cosas diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente saber agachar la cabeza, como dijo esta muchacha. Dijo: ok, yo soy el siervo, la sierva del Señor, hágase, Señor, como usted quiere. ¿Por qué razón Dios no hizo que simplemente se encarnara Cristo y apareciera? O que quedara embarazada como quedó Elizabeth de un hombre, de una manera normal, y que ese hombre fuese un gran siervo del Señor, porque Dios tenía un plan y Él iba a hacer las cosas distinto. Y esto nos habla a nosotros cómo verdaderamente tenemos que tener nosotros un corazón de servicio. Nos enseña esta jovencita con 13, 15 años verdaderamente un ejemplo de servicio. Póngase a pensar usted, ¿cuántas jóvenes o cuántos jóvenes ha visto usted de esta edad con el manejo de la escritura que esta muchacha tenía, con el corazón y la disposición de servicio? Y también hay que decirlo, ¿cuántas jóvenes a esta edad ya han tenido un encuentro sexual? Esta muchachita es todo un ejemplo, aún en una cultura en la cual nosotros estamos, en la cual que un joven se mantenga puro hasta el matrimonio lo ven como algo freaked out, algo raro, completamente extraño. Pero en la idea de Dios es algo excelente, es algo que habla bien, es algo que Dios aprecia. Esta muchacha nos da a nosotros un ejemplo. No era algo sencillo pedirle que dé a la luz un niño siendo virgen, sin estar casada, pero comprometida. Para la cultura judía simplemente era algo inaceptable. Era todo un estigma social. Pero María nos refleja a una persona que decide confiar pues ciegamente en el Señor. Y lo único que ella aporta, pensemos por un momento, o sea, el que venía del linaje de David era José. No era María. María no venía de un linaje tal vez como de servicio o de las tribus que estaban cerca del tabernáculo. ¿Qué aportaba esta muchacha con 13 o 15 años? No estamos hablando que era como aquel Nicodemo que se acercó al Señor, que era un maestro de la ley, que el Señor le habla. No, era una jovencita que lo único que estaba aportando era una gran disposición, compromiso y pureza. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Compromiso, pureza, disposición para servirle. Y tal vez son cosas que no tenemos naturalmente, pero que el Espíritu Santo nos ayuda para irlas produciendo. Él mismo te puede santificar. Yo no sé cuál es el pasado suyo, las cosas que usted ha pasado. Usted puede decir, bueno, pero yo con este pasado puedo servirle a Dios. Sí, con ese pasado usted puede servirle a Dios. Si yo con mi pasado le sirvo a Dios, usted con su pasado puede super servirle a Dios. Cada uno de nosotros podemos servirle.
Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas a la manera suya y disponernos, poner nuestro corazón al servicio del Señor y decirle, no por qué, sino cómo, Dios, cómo lo vas a hacer, de qué maneras, Señor, cómo es que tú quieres que yo participe en esto, cuál es la parte que yo tengo que hacer, qué es lo que a mí me corresponde. Y entonces Dios toma nuestras palabras y hace cosas maravillosas a través de nosotros. ¿Qué es lo que viene a hacer este hombre? Hablando de Jesús, le habla en el versículo 32 en Gabriel y le dice, este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y sabe que es algo lindo que vemos aquí también, como los orígenes de Jesús, pues también son los de su madre. Viene de un origen totalmente humilde, de un pueblo llamado Nazaret, que como decíamos antes, no era un lugar que tuviese buena fama. Recordemos a Natanael, capítulos más adelante, cuando dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y le dicen, venga para que vea si es algo totalmente diferente. Y qué maravilloso es pensar que no importa cuál sea su trasfondo, de dónde usted viene, su pasado, si usted viene de un lugar conflictivo o de un hogar tal vez disfuncional, un hogar tal vez marcado o un pasado muy difícil, ¿sabe? El Señor puede redimir su vida como lo ha hecho conmigo y con miles de personas. Él puede redimir nuestro pasado y Él puede verdaderamente hacer que seamos vasijas de honra para Él. La palabra de Dios dice que en una casa hay diferentes vasijas para diferentes usos, pero los que se limpian, dice, de estas cosas son vasijas de honra para el Señor. Y esa es la constante de cómo Dios trabaja con nosotros como hijos suyos. Y nos enseña esto, que también no es algo que es un momento en el tiempo que pasó y se acabó, sino algo que Dios hace constantemente con nosotros. Como hablábamos el viernes en el mensaje de Pentecostés, cómo el Espíritu de Dios fue dado para que la iglesia tenga ese poder para dar testimonio de parte del Señor. La iglesia no es simplemente un montón de conceptos y de ideas. El cristianismo y el mensaje que nosotros llevamos es algo que tiene contenido, es algo que tiene verdad, es algo que transforma. Y si usted tal vez no ha visto esa verdad de Dios trabajar en su vida, yo le invito a que usted le dé el espacio al Señor y le diga, Señor, trabaja conmigo, haz lo que tú quieres hacer. No pregunte por qué está pasando las cosas, pregúntele cómo las cosas que usted está viviendo hoy encajan dentro del plan que Dios tiene con su vida y con la mía. Nos deja ver esto, como Dios verdaderamente ama a aquellos que son humildes. Qué humildad la de esta muchacha. Si hubiera sido yo en otro tiempo, otro Gustavo, yo le digo, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre, Gabriel? ¿Cómo voy a salir con ese bañazo? Eso es ridículo. ¿Cómo voy a salir yo diciendo que estoy embarazada si fuera mujer? Y que ni siquiera ha estado con un hombre. No, Gabriel se equivocó de persona. Pero esta muchacha, a pesar de lo que eso implicaba, le dice, ok, está bien, hágase conmigo, yo voy a ser la sierva del Señor para esto. No por qué, sino cómo lo vas a hacer, Dios. Tal vez usted se pregunte hoy, ¿cómo puedo servirle a Dios con este pecado? ¿Cómo puedo servirle a Dios con este pasado? Yo le invito a que recuerde que la sangre de Cristo, dice la palabra, si nuestros pecados fuesen rojos como la sangre, Él los vuelve blancos como la nieve. Y dice que los echa al fondo del mar. Usted no tiene que vivir atormentado por las cosas que hizo, ni por las que tal vez vaya a hacer, porque ya el Señor las echó al fondo del mar. Lo que usted tiene que tener, y yo también, es un corazón puro, humilde, que reconozca sus límites, pero también que tenemos un Dios que tiene una gracia superlativa, que nos la ha entregado y que a través de eso podemos servirle a Él y ser historias allá afuera, cartas abiertas que le hablen a la gente de este Dios todopoderoso, de un Dios de amor que no abandona, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel y está allí con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y entrando ahora en la aplicación de esto, ¿qué podemos rescatar nosotros de este mensaje? Yo quiero leerle a usted lo que dice 1 Corintios capítulo 1, del versículo 25 al 29. Dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo
escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría en algo, gloríese en el Señor. Qué maravilla de texto, porque nos recuerda esto, ¿sabes? De dónde Dios nos sacó. Yo no sé usted, pero a mí Dios me sacó de un hueco, muy abajo. Y si hay algo bueno hoy en mi vida, es simplemente por la gracia y por la misericordia de Dios. Y que eso lo tengamos aquí siempre muy presente. Porque a veces, cuando Dios llega y nos bendice, y cuando tenemos cierto éxito en la vida, y más en esta cultura en la cual nos desarrollamos, y ciertos entornos en los cuales todo es performance y desempeño, como que el humo se nos quiere subir a la cabeza y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y también se nos olvida que si Él exhibió su gracia hacia nosotros, es para que ahora seamos luz y refractemos esa luz a la gente que está allá afuera. Y le mostremos que sí hay esperanza, que sí hay salvación. Y no importa si la gente lo quiere callar a usted, decirle no sea ridículo, no sea pandereta, no sea fanático. Qué pena que usted ignore tanto, dígale. Pero hay un Dios sentado en el cielo que le ama y que quiere que usted sea salvo y que sea sano. Y mostrarle el camino de la verdad y disponernos en medio de las cosas que estamos pasando. ¿Sabe? Si usted está esperando el día en que todo esté perfecto y se jubile y tenga la cuenta bancaria con 30 ceros para servirle a Dios, déjeme decirle que le puede agarrar tarde. Dios quiere que usted le sirva hoy. Tal vez podemos estar en las condiciones de María y decir, no tengo mayor cosa que brindarle a Dios, pero hágase conmigo como tú quieres, Señor. Disposición, un corazón humilde es lo que Dios está buscando. Dios usa gente ordinaria, y aquí vamos con la aplicación. Dios usa gente ordinaria para propósitos extraordinarios. Como gente ordinaria, sí, a lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios llamó a un jovencito que era un pastor de ovejas en Israel para que fuese el rey más espectacular que tuvo esa nación. No llamó a sus hermanos que eran soldados, no llamó a Saúl que era el gran rey para que conquistara eso, no, llamó a una persona sencilla para servirle a Él. Dios llamó a Moisés, un hombre que fue un asesino en un momento, tartamudo, que estaba ya en una región recóndita, para que le sirviera por mera gracia. Dios llamó a un hombre llamado Elías, que dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, para que le sirviera a Dios, para que ni siquiera muriera, para que un carro de fuego lo levantara y estuviera con el Señor. Dios llamó gente sencilla para servirle a Él, pero gente que verdaderamente su corazón está totalmente adscrito a Él. Que las opiniones del mundo y de la sociedad son un cero a la izquierda, que le aman y que lo más importante es lo que el Señor dice, y primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después lo que Él quiere. Esa es la manera en la cual la iglesia del Señor tiene que caminar. Esta sociedad nos quiere presentar el Evangelio como una materia optativa, que usted la vea y aprenda tal vez por encima, pero cuando usted comienza a sumergirse y a darse cuenta de lo que Dios hizo por usted y por mí y lo que Él sigue haciendo a través de la operación de su Espíritu Santo, es imposible que nosotros seamos indiferentes a Dios y a lo que Él ha dicho con nosotros. Amén. Dios con frecuencia propone planes que son humanamente imposibles, hermanos. Y esto es algo que, como decíamos antes, tenemos que tenerlo presente. Yo no sé qué cosas usted tiene hoy en su vida donde usted dice esto no se puede dar. Y viene la tentación de cómo ayudarle a Dios, de ver de qué manera yo acomodo las cosas para que salga lo que Dios tiene que hacer, porque tal vez Dios está sentado en el trono controlando la Vía Láctea, como que se le olvidó mi existencia aquí. Pero nuestro Dios en tiempo real sabe lo que estamos pensando. Dice que Él conoce el intento del pensamiento del corazón. Y cuando nosotros
Tenemos ese temor reverente delante del Señor y decimos, Señor, ok, no me gusta esto, hágase como usted quiere. Cuando desarrollamos esa humildad de caminar, a veces con cositas que no nos están agradando, a veces con cosas que decimos, pero ¿cómo es que usted permite, Dios, que esto se dé? Pero cambiamos del por qué al cómo y decimos, bueno, ¿cómo esto, Dios, puede servir a tus propósitos? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de esto? ¿De qué maneras, Dios, esto va a servir para glorificar tu nombre? Cuando esa actitud está en nuestro corazón, es como que cae el aceite del cielo y todas las piezas comienzan a encajar. Las cosas se acomoden y fluye lo que Dios quiere. La posición inadecuada es ponernos como se puso Zacarías, a dudar o más bien a cuestionar a Dios. Y lo cuestionamos. Sabe, Dios trabaja de maneras sorprendentes. Eso no quiere decir que no sean sabias. La forma en la cual Dios trabaja siempre es mucho mejor de la que nosotros podemos pensar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Es rendirnos a los planes de Dios, de la A a la Z. No decirle, mira Dios, es que de la T a la X esos componentes no me gustan, entonces vamos a hacerle un cambio al propósito, ¿te parece? Yo voy a cambiar esto y con todo lo demás está bien, pero con esto no, como que no. Ese tipo de actitudes, hermanos, yo he tropezado en eso un montón de veces y Dios viene y nos va poco a poco trabajando y nos damos cuenta de que por más que usted brinque, salte y le presente a Dios todo su project management y cómo usted quiere acomodar las cosas para que se den, se hacen a la manera de Dios. Y cuando nos disponemos, entonces Dios dice, ok, perfecto, camine. Y las cosas se empiezan a dar, se mueven como Dios lo quiere. ¿Sabe? Dios ama a aquellos que son humildes. Y si Dios te ha llamado a servirle a Él, sepa lo que Dios le va a dar su poder para que usted le sirva. Simplemente dígale, aquí estoy, Señor, haga conmigo lo que usted quiere. Haga, Señor, su perfecta voluntad en mi vida. Dios puede usar a cualquier persona. Lo único que necesitamos es fe y un corazón de servicio. Así que si tal vez usted tiene algún complejo de inferioridad o usted se percibe como una persona tal vez oprimida por la sociedad, yo quiero llamarle que usted sea libre hoy en el nombre de Jesús. Porque la posición que Dios le ha dado dice que es sentados en lugares celestiales. Y esas mentiras del diablo tienen que caer en el nombre de Jesús. Para que usted sea libre hoy y sepa que así como Dios puede llamar a una jovencita de una aldea lejana, remota, Dios puede llamarle a usted y a mí también para servirle y ser gente que lleve el mensaje del Evangelio y la gloria de Dios a todo lugar a donde Él nos llame. Amén. Así que en esta mañana voy a invitarle a que oremos y que presentemos nuestra vida delante del Señor y que aprendamos verdaderamente una vez más que Dios lo que dice, hermanos, lo cumple. En su momento para esta mujer podía ser algo totalmente extraño para María. ¿Cómo es que Dios va a hacer las cosas? Pero ella aprendió que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Queremos agradecerte, Dios, porque tú comenzaste tu obra con la iglesia hace muchos siglos. Y María nos muestra, Señor, simplemente cómo tú, Padre, sigues haciendo cosas sobrenaturales. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque podemos ver en la vida de esta muchacha un ejemplo, Señor, un ejemplo de servicio, pero también, Señor, como el inicio de lo que tú hiciste en esta tierra, así como lo fue con Abraham, con Sara, con Isaac, Señor, con Jesús, fue algo sobrenatural. Hoy te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Y hoy queremos orar también por todas las personas que tal vez están en este momento aquí en la iglesia y que van a escuchar este mensaje después. Señor, con heridas en su corazón por cosas que les han acontecido. Padre, tal vez, como decíamos antes, con complejos de inferioridad. Señor, con estigmas, Señor, que tal vez los han marcado y que así como María en su momento, Dios, pudiesen haberle hecho detenerse de lo que tenía que hacer. Hoy oramos por todos aquellos que tal vez se han sentido, Señor, de alguna manera, Padre, oprimidos, cohibidos, y queremos pedirte que tu gracia, tu amor, les inunde, Señor, y que ellos se sientan aceptos en el amado. Señor, que hoy sean libres de cualquier tipo de complejo o temores, tu iglesia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu iglesia sea un lugar en el cual se transpire el amor tuyo, Señor, se transpire la aceptación tuya. Hoy oramos, Señor, aún para que podamos ser luz
para las personas que tal vez tienen una comprensión un poco, Padre, equivocada de quién es María, para que tú, Señor, nos uses con la verdad y con el amor y poder hablar las cosas como son. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias te damos, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos has regalado. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.